Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en qué momento están mirando este video. Mi nombre es Elías López y soy el pastor de la Iglesia Berea de Saltillo. Y estamos para comenzar un estudio grande, el libro de los Salmos. Grande por el libro, no por un servidor obviamente. Y les estoy dando 2 salmos como aperitivo. Y la ocasión anterior les hablé del Salmo de la Misión. ¿Recuerdan cuál fue? Claro que sí. Hablamos del Salmo 67. Y consideramos básicamente 4 materias relacionadas con la misión de Dios. Número 1, el meollo de la misión. Número 2, la meta de la misión. Número 3, el mensaje de la misión. Y número 4, la magnitud de la misión. Ahora, les dije que en Mateo 28:19 tenemos el meollo de la misión, porque ahí dice que la responsabilidad nuestra es hacer discípulos. Hacer discípulos, eso es el meollo de la misión. Después, ya entrando al Salmo 67, enfocamos la meta de la misión. Y la meta de la misión es bendecirnos para bendecir a otros. El salmista oraba diciendo, que Dios nos bendiga para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Y luego hablamos también de el mensaje de la misión. Y el mensaje de la misión pues consistía de cinco principios y obviamente no los voy a repetir, solamente vamos a repetir el principio central que está en el versículo 4, porque son 7 versículos y el 4 es el versículo central. Y ahí dice que el anhelo del corazón de Dios es pastorear a todos los pueblos en la tierra. Pastorearás las naciones en la tierra, así dice la Escritura. Y por último, les hablé de la magnitud de la misión, o sea, el alcance. Y podemos aquí simplemente observar la pantalla, ver los versículos 3, 4 y 5 y habla de los pueblos, las naciones, los pueblos. El último versículo, que no lo tenemos en la pantalla, es los términos de la tierra. Todos los términos de la tierra. De manera que la magnitud de la misión son todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Ahora les dije que mi intención es que nos enfoquemos en el libro de los Salmos, pero les estoy dando estos 2 salmos como aperitivo, como un pequeño bocado que se prueba antes de entrar al banquete, ¿verdad? A la comida grande. Y por eso vimos el Salmo 67 y ahora el Salmo 133. ¿Y de qué habla el Salmo 133? El Salmo 133 nos habla de las bendiciones de la armonía fraternal. Hay 15 salmos llamados cánticos graduales. Y el Salmo 133 es el penúltimo de estos 15 salmos. Estos salmos eran cantados para recordar cómo Dios había sido bueno con su pueblo judío por haberlo sacado de la cautividad en Babilonia.
y haberlos regresado nuevamente a su tierra en Israel. Y este Salmo 133 habla de la armonía, de la unidad, los aspectos o perfiles que deben caracterizar a los discípulos del Señor Jesucristo. Y hay tres cosas que podemos aprender en este Salmo 133 acerca de la armonía y la unidad. Número 1, cómo deben ser la armonía y la unidad. Número 2, con qué se comparan la armonía y la unidad. Y número 3, cuál será el resultado de la armonía y la unidad. Ahora, vamos a leerlo. Simplemente vamos a leerlo y entonces vamos a ver cada una de estas tres cosas que les he mencionado. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, hablemos primeramente de cómo deben ser la armonía y la unidad. ¿Qué es? ¿Qué son la armonía y la unidad? La unidad es la propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. Por ejemplo, un triángulo. Ahí les puse un triángulo. Es un cuerpo geométrico que está formado por tres ángulos. Pero ¿qué pasaría si le quitáramos un ángulo, cualquiera, el superior o cualquiera de los inferiores? Pues simplemente alteramos su esencia y entonces deja de ser triángulo. Deja de ser triángulo. Otro buen ejemplo de unidad es la Biblia. Aunque es un solo volumen, está formado por dos testamentos que conforman una unidad. Pero ¿qué pasaría si le quitáramos cualquiera de los testamentos? Bueno, pues dejaría de ser la Biblia, ¿sí? Dejaría de ser la unidad que conocemos como Biblia. Y en segundo lugar, nos convertiríamos en herejes o apóstatas, porque la palabra de Dios no debe ser alterada, ¿sí? Ahora, ¿qué es la armonía? Aquí en la pantalla les dejé una definición con tres acepciones. Número 1, la combinación de sonidos simultáneos y diferentes pero acordes. Hablamos de la música. Puede haber guitarras, puede haber piano, saxofón, todo armonizando. Una orquesta tiene muchos instrumentos y todos en armonía. La proporción entre algunas cosas o la buena correspondencia en el trato. Entonces, esto es la armonía. Por ejemplo, la Biblia habla de la iglesia como una unidad que debe armonizar. Aquí en Romanos capítulo 12, Pablo usa el ejemplo del cuerpo físico, pies, manos, ojos, lo que sea, pero dice que cada miembro tiene una función, pero todo debe estar en armonía. Vamos a ver cómo lo dice. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, ¿sí? Entonces, el cuerpo de Cristo, formado por muchos miembros, así como el cuerpo físico, formado por muchos miembros, pero todos deben estar en armonía. La Biblia también nos enseña que en esta unidad, en el cuerpo de Cristo, se deben evitar las divisiones para que haya armonía. Dice en 1 Corintios capítulo 1, los versículos 10 y 11. 1 Corintios 1, 10 y 11. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. No se trata de estar unidos en la mente del pastor o en la mente en general de la iglesia. No. La Biblia es la mente de Cristo.
Así dice 1 Corintios 2:16. Tenemos la mente de Cristo. Debemos estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice el verso 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea, había divisiones, habían quebrado la armonía. En el siguiente pasaje, Tito capítulo 3, versículos 10 y 11, ahí señala ciertas instrucciones contra los que causan divisiones. Y dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. No se trata simplemente de desecharlo, hay que amonestarlo. Hay que buscar la manera de que vuelva a la unidad, que vuelva a la armonía. Después de una y otra amonestación, bueno, deséchalo. Cuando le preguntaron al Señor Jesús cuántas veces se debía perdonar al hermano que peque contra uno, el Señor Jesús dijo 70 veces 7 en un día. Y al día siguiente, borrón y cuenta nueva. Vuelve a contar hasta 70 veces 7. Pero hermanos, las divisiones son algo muy serio en el cuerpo de Cristo. Y por eso aquí habla de desechar, dice el verso 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. Causar divisiones es pecado. Peca y está condenado por su propio juicio. Ahora, ¿cuáles son los factores de la discordia en el cuerpo de Cristo? ¿Qué son las cosas que nos podrían dividir? Bueno, en primer lugar, las prácticas pecaminosas nos dividen. Siempre es así. Miren cómo dice 2 Corintios, capítulo 12, versos 20 y 21. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y que yo sea hallado de vosotros cual no queréis, y que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Estas son cosas que dividen el cuerpo de Cristo. El siguiente versículo, 21, dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Entonces, el pecado nos divide, las prácticas pecaminosas, pero también las posturas extremas y sobre cosas insignificantes. Es increíble. Miren lo que Pablo le decía a Tito en el capítulo 3:9. Pero evita las cuestiones necias. Evítalas. Las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. ¿Por qué? Porque son vanas y sin provecho. Entonces, las posturas extremas en el tiempo de Pablo eran estas cosas. Hoy la gente se pelea por el color de las cortinas en la iglesia. Es que no se pusieron de acuerdo. Por el color de la pintura cuando van a pintar su templo. Y se pelean en serio. Las sesiones de negocios. Es un buen lugar para practicar las divisiones. Es un buen lugar para practicar los pleitos, las posturas extremas. Y pues ya antes era muy estricto el asunto de la música, de que en esta iglesia solo se debe tocar con piano. La guitarra es del diablo y después aceptaron la guitarra y la batería es del diablo y después aceptan la batería y ahí van, peleando y peleando y peleando. Posturas extremas. Pero también, en tercer lugar, otra cosa muy, muy seria que nos divide son los falsos maestros y las falsas doctrinas. Los falsos maestros y las falsas doctrinas. Dice en Romanos capítulo 16, los versos 17 y 18.
Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Noten otra vez, verso 17. Fíjense en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que hemos aprendido. Ahora, en un momento más, les voy a mostrar que en la Biblia tenemos doctrina, tenemos costumbres, tenemos tradiciones. Doctrina, costumbres, tradiciones. Pablo aquí está hablando de apartarse del que causa divisiones en contra de la doctrina. Por ejemplo, la salvación es por la gracia, exclusivamente por la gracia, por el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. No hay otra manera de tener la salvación. La segunda venida de Cristo es una enseñanza cardinal de las Escrituras. Estamos esperando que el Señor Jesús venga por segunda vez a esta tierra. No es que, bueno, pues tú piensas de una manera, yo pienso de otra, yo creo que alguien se puede salvar de otra forma. Momento. Eso es doctrina. Jesús fue enviado para morir en la cruz. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. En la cruz derramó su sangre, el único agente limpiador de nuestro pecado. No hay otra manera. Si alguien piensa diferente, fíjate. Dice, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ahora, ¿cómo podemos mantener la armonía y la unidad en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo mantener la armonía y la unidad en el cuerpo de Cristo? Primero, no será por la denominación ni por el templo. Hay muchos grupos evangélicos y protestantes que creen, pues básicamente lo mismo, pero tienen diferentes nombres. Bautistas, presbiterianos, metodistas, asambleas de Dios, pentecostales, en fin, hay un montón de denominaciones, de grupos cristianos. No es la denominación y no es el templo lo que mantendrá la unidad. Y tampoco la gente. En lugares fronterizos, las iglesias están formadas muchas veces por gente que va de paso. Llegan migrantes de cualquier otro país y buscan una iglesia, se congregan y están ahí 15 días, un mes, 3 meses, mientras logran pasar a los Estados Unidos. De manera que no es la gente lo que va a mantener la unidad. La clave para la unidad será la palabra de Dios. La clave para la unidad será la palabra de Dios. Los discípulos del Señor Jesucristo somos personas de un libro y es la fe práctica de sus enseñanzas lo que nos mantendrá en armonía y unidad. Vean en 1 Timoteo capítulo 4 los versos 15 y 16. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, en la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. De manera que la fe práctica en las enseñanzas de la Biblia es lo que mantendrá la unidad. Las Escrituras mantendrán la armonía y la unidad, previniéndonos contra la mala doctrina y contra las posturas extremas que les mencioné antes. Miren cómo dice aquí en 1 Timoteo capítulo 1, los versos 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso,
cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Las fábulas bíblicas, o bíblicas entre comillas, acarrean disputas. Las genealogías interminables de la misma Biblia, acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Hay un principio del estudio bíblico, un principio para aprender la palabra, que se llama el contexto. Es la regla del contexto y tenemos que cuidar de considerar cada cosa en su debido contexto bíblico. La Biblia no solamente nos da doctrina, sino que también nos habla de tradiciones y de costumbres. Por ejemplo, en Juan 19:40 dice: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Imagínense que tomamos este texto y decimos: hermanos, por causa de este texto, a partir de ahora, nadie debe ser sepultado bajo tierra, porque Jesús fue sepultado en una cueva. Así debemos ser sepultados todos. Nadie debe ser cremado, porque Jesús no fue cremado. Su cuerpo fue envuelto en lienzos con especias aromáticas. Y así lo debemos hacer. No se trata de eso. Aquí dice que es costumbre entre los judíos. No es una costumbre entre los gentiles. Ahora, probablemente alguien tenga la costumbre, está bien, pero esto no es para establecer la manera en la que nosotros debemos ser sepultados. Sin embargo, las tradiciones y las costumbres no son necesariamente malas, sino que el problema es cuando elevamos esas cosas al nivel de la Escritura, al nivel de la doctrina bíblica. Por ejemplo, ahí en Marcos capítulo 7, los versos 6 al 13, es la costumbre de lavarse las manos. Era una buena costumbre. El problema era que habían elevado esa costumbre al nivel del mandamiento bíblico o más allá. Porque Jesús aquí mismo les va a decir: ustedes han invalidado un mandamiento de Dios para cumplir su costumbre. Por ejemplo, vamos a leer. Respondiendo él les dijo, porque estaban criticando a sus discípulos que no se habían lavado las manos para comer pan. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y si el Señor estuviera entre nosotros hoy, físicamente, porque sí está espiritualmente, vive en nuestro corazón. Él vive en mi corazón, dice el canto, ¿verdad? Pero si estuviera físicamente, nosotros tenemos muchos mandamientos de hombres, hablando de la manera de vestir, hablando de la manera de cantar, de llevar la música o de usar instrumentos musicales. Híjole, estamos plagados, porque es una plaga, plagados de mandamientos de hombres. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. En aquel tiempo, imagínense ahora, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, punto y coma. Honra a tu padre y a tu madre. Y otra cosa que Moisés dijo: el que maldiga al padre o a la madre,
muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, entre paréntesis, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Es corbán todo aquello con que pudiera ayudar. O sea, papá, mamá, tenía esta ofrenda para ti, este regalo para ti, ahora que vino mi aguinaldo, ahora que vinieron mis utilidades, pero lo prometí al templo. Entonces, o te doy a ti o le doy al templo. O sea, estamos pensando en la costumbre judía. Y había cierto truco allí donde ellos prometían una ofrenda al templo, no daban exactamente lo que le iban a dar al papá o a la mamá, etcétera. El asunto es que el Señor Jesús dijo, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios con su tradición, porque tenían que ayudar al papá y a la mamá, pero lo han convertido en corbán, o sea, ya no puedo ayudarte. Verso 12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios, de honra a tu padre y a tu madre, invalidando eso, con vuestra tradición, la tradición del corbán que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, estamos hablando de aquellas cosas que nos dividen. Y estamos hablando de la importancia de considerar cada cosa en su contexto, porque a veces sacamos textos fuera de su contexto y armamos ahí una gran doctrina. Por ejemplo, las opiniones personales. Allí en 1 Corintios capítulo 7, los versículos 6 y 7. Aquí es donde se nos señala el principio de establecer con claridad cuando se trata de una opinión personal. En la iglesia, en público, ahorita estoy aquí en el video, pero cuando estamos en la iglesia siempre les digo, hermanos, esto que voy a decir es personal. Esto no es de la Biblia. O esto es de la Biblia y esto no tiene vuelta de hoja. Tenemos que definir con el contexto. Miren lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 7. Mas os digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea, esto que ahora voy a decir no es una doctrina, es un permiso, es una concesión. La palabra concesión significa permiso. Esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cómo era Pablo? En ese momento, al estar escribiendo estas cartas, Pablo era un hombre soltero. No tenía una mujer. Entonces dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Don de Dios. Y aquí más adelante, lo leen ustedes en su casa despacio, Pablo hablaba del don del celibato, del don de continencia, el don de continencia. No todos tienen o no todos tenemos el don de continencia. Esto significa que Pablo podía vivir bien, seguir siendo hombre, etcétera, sin necesidad de una mujer. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Ahora, casi por lo general, las cosas que nos dividen son nuestras opiniones personales, nuestras ideas personales. Aquí Pablo tiene mucho cuidado de decir, señores, esto no es un mandamiento, esta es una opinión personal. Se sentirían mejor si se quedaran como yo, en ese contexto. Ahora, más adelante, mismo capítulo, verso 25, el apóstol Pablo vuelve a señalar otra opinión personal. Dice el verso 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento. No tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, mi opinión personal como quien ha alcanzado misericordia del Señor para serle fiel. Entonces debemos tener mucho cuidado
cuando predicamos la Biblia, cuando enseñamos la Biblia, de aclarar que esto o aquello, lo otro, es una opinión personal o que es una doctrina. La doctrina no se negocia, no se transige. La doctrina es la palabra de Dios y punto. Como ya les mencioné, la salvación por la gracia, la segunda venida de Cristo, la manifestación de Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Punto. Ahí esto no se negocia. Así enseña la Biblia. Ahora, ¿qué dice el Salmo 133 de la armonía y la unidad? Versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso. El adverbio de cantidad, cuán, se usa para hablar de la grandeza del adjetivo, bueno y delicioso. Bueno y delicioso. Al decir que es bueno, se le está reconociendo un valor positivo y se está señalando que es algo correcto. La armonía y la unidad es algo correcto. Y al decir que es delicioso, se implica que produce un placer intenso de gozo extremo. La armonía y la unidad es deliciosa. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque podemos estar juntos, pero sin armonía. Debemos estar juntos y con armonía. A veces el matrimonio está ahí junto, pero viven como perros y gatos. No hay armonía. A veces ahí están los padres y los hijos, también sin armonía. La armonía y la unidad deben ser como la alabanza, dice en el Salmo 147:1. Alabad a Jehová porque es bueno. Alabad a Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Porque suave y hermosa es la alabanza. Suave y hermosa. La armonía y la unidad deben ser como el mismo Dios. Dice el Salmo 135, versículos 1 al 3. Alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. ¿Cómo deben ser la armonía y la unidad? Buena y hermosa. Mirad cuán buena y deliciosa. Ahora, ¿con qué se comparan? ¿Con qué se comparan la unidad y la armonía? Y aquí vamos a ver que se comparan con dos elementos. Dos elementos. Primero, se compara con el aceite. El aceite es tipo del Espíritu Santo. Miren cómo dice. Verso 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El buen óleo, que tipifica al Espíritu Santo, implica llenura. Llenura, porque dice, el buen óleo sobre la cabeza simboliza la llenura del Espíritu Santo, pero también implica semejanza. En esta comparación sobre quién se derrama el buen óleo, dice allí, sobre la barba de Aarón. Se está derramando sobre Aarón, y en la Biblia, Aarón es un tipo de Cristo. Pero también señala la barba y las vestiduras. Voy a leer nuevamente el verso 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Al comparar la Escritura con la Escritura, en el segundo libro de Samuel, capítulo 10, los versículos 1 al 5, hallamos un relato
que tiene que ver también con barba y vestidura. Barba y vestidura. Dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 10, versos 1 al 5. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó a los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. La barba y las vestiduras simbolizan el testimonio. Este verso 5 dice que estaban en extremo avergonzados, porque les raparon la barba, les cortaron la barba y les cortaron las vestiduras. Ahora, la instrucción de David fue, quédense en Jericó hasta que les vuelva a nacer la barba. Jericó significa lugar de fragancia y también lugar de la luna. El comentario bíblico de Fawcett and Brown dice que Jericó significa esas dos cosas, lugar de fragancia y lugar de la luna. Y en la Biblia, la luna tipifica la iglesia de Cristo. ¿Qué lugar más fragante puede haber que el seno del cuerpo de Cristo? La Biblia habla de Juan, el discípulo amado, que estaba recostado en el costado, válgame la cacofonía aquí, ¿verdad? Recostado en el costado de Jesús. Pero ¿qué hacemos cuando alguien peca? ¿Qué hacemos cuando a alguien se le corta la barba? Lo desechamos, lo expulsamos de la iglesia, pero la instrucción es que se quede en Jericó hasta que le crezca la barba, hasta que su testimonio se restablezca. De manera que no te apartes del cuerpo de Cristo. No dejes de venir a la iglesia. Refúgiate en Cristo y en su cuerpo. Quédate en su iglesia hasta que te crezca la barba y el Señor te confeccione nuevas vestiduras. Ahora, el Salmo 133 compara la unidad y la armonía con dos cosas. Con el aceite, el buen óleo, tipo del Espíritu Santo, pero también se compara con el rocío de Hermón. Dice el verso 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué importancia tiene el monte Hermón? El monte Hermón se ubica a 40 millas al norte del mar de Galilea, por el lado de Cesarea de Filipos, y allí en el pequeño mapa tracé un círculo rojo donde se señala el lado de Cesarea de Filipos, que actualmente hace frontera entre Israel, el Líbano y Siria. El monte Hermón tiene una altura de 2.804 metros sobre el nivel del mar. Ahora, ¿qué importancia tiene? Fue allí donde Pedro confesó diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue allí
también donde el Señor Jesús se transfiguró delante de sus discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Y fue allí donde inmediatamente después de esta confesión, Pedro dijo, Pedro anunció, el Señor Jesús anunció que iba a morir. Inmediatamente después de que Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús les anunció su muerte. Todo eso está relacionado con el monte Hermón. Ahora, el rocío, dice otra vez el verso 3, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. El rocío tipifica la palabra de Dios, simboliza la palabra de Dios. Y al descender sobre los montes, bendice los campos. Hace muchos años, en un viaje que hicimos a Las Vegas, Nevada, un calorón bárbaro, pero algunas tiendas tienen ciertos aspersores al entrar a la tienda o al salir de ella, obviamente. Y están programados con un reloj que de tiempo en tiempo rocían agua. ¡Ah, qué rica el agua en el calorón de Las Vegas! De la misma manera, la presencia del Señor traerá bendición sobre tu vida y sobre la tierra. Miren cómo dice el Salmo 72, los versículos 5 al 7. Dice, te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. ¿Qué dice el verso 6? Descenderá como la lluvia, como el rocío que destila sobre la tierra. Ahora, ¿cuál será el resultado de la unidad y la armonía? Voy a leer directamente el verso 3. Ustedes tienen los 3 versículos, 1, 2 y 3. Yo voy a leer directamente el verso 3. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Observemos esta conjunción causal. Porque nos señala que el Señor enviará bendición donde se cumplan las condiciones que ya hemos señalado. Si nuestra nuestra comunidad de fe es una comunidad donde hay armonía, donde hay unidad. Si esa unidad y armonía es buena y deliciosa, si esa unidad y armonía es como el buen óleo sobre la barba de Aarón, si esa unidad y armonía es como el rocío de Hermón, entonces en nuestra comunidad de fe, en nuestra familia de fe, en nuestra iglesia, habrá bendición y vida eterna. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. La bendición y la vida eterna se manifestaron ante Pedro, Jacobo y Juan cuando el Señor se transfiguró delante de ellos. Miren cómo lo dice Mateo 17, versículos 1 y 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Bendición y vida eterna manifestadas ante Pedro, Jacobo y Juan. O sea, la presencia del Señor Jesús, la gloria suya entre ellos. ¿Qué dijo el Señor en Oseas 14:5? Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Yo seré a Israel como rocío. Y lo mismo quiere hacer el Señor
con tu vida individualmente, ser como Rocío, y con tu comunidad de fe, con tu iglesia, con tu grupo pequeño. Quiere ser como Rocío para que puedas florecer como lirio y extender tus raíces como el Líbano. Pero necesitas procurar la unidad y la armonía en tu comunidad de fe. ¿Qué es lo que estás haciendo a favor de la unidad y la armonía? ¿O acaso eres de los que causan divisiones? Hay advertencias serias en la Escritura contra los que causan divisiones. Pero estamos hablando del Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno, lecciones como esta, enseñanzas como esta, nos esperan al estudiar todo el libro de los Salmos. 150 salmos. Entonces, espero que Dios bendiga sus vidas en esta semana. Lean el libro de los salmos y Dios puede hablar a sus corazones. ¿Cuál es tu salmo favorito? No sé en qué momento vamos a llegar a tu salmo favorito, pero tarde o temprano, si Dios permite, vamos a llegar allí. Lo último que tengo aquí para ustedes es recordarles que por favor oren por nuestros misioneros. Que Dios bendiga sus vidas. Hasta la próxima.